Un artículo de la revista Radiographics para RSNA. En esta oportunidad hablaremos sobre las radiografías panorámicas pediátricas, técnicas, artefactos e interpretación de las imágenes. Un trabajo perteneciente al servicio asociado de diagnóstico por imágenes y del Departamento de Odontología en el estado de Providencia, en Rhode Island. Es un trabajo publicado en mayo de este año. Para tener en cuenta acerca de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, tenemos que tener en claro que existe muy poca literatura asociada a la presentación de los diferentes tipos de interpretaciones en cuanto a las imágenes de adquisición de las tomografías panorámicas. Si bien el artículo lo que trata puntualmente es mostrar algunas tomas de las imágenes pediátricas, también veremos algunos ejemplos relacionados a los artificios de técnicas en pacientes adultos. Para ir ya entrando en tema, hablaremos sobre la técnica y la adquisición de las imágenes. El teaching point que exponen nos habla acerca de que las máquinas panorámicas modernas utilizan una trayectoria de rotación no lineal para un tubo de rayos X que se aproxima más hacia el contorno facial. El movimiento dual tanto del detector como de la fuente de rayos X alrededor de este camino crea una zona estrecha de enfoque conocida como el valle focal. Al igual que en la tomografía convencional, solo el área de interés, la depresión focal, está enfocada, ¿sí? Este es un pequeño esquema donde nos habla acerca de que el haz de rayos X utilizado en la radiografía panorámica es un haz de hendidura estrecho, el cual puede colimarse verticalmente. Esto permite obtener imágenes de pacientes pediátricos y adultos sin exponer a la radiación a otros sitios no deseados, como por ejemplo la tiroides o incluso la retina también. Brevemente, un esquema de cómo se debe realizar el posicionamiento del paciente. Normalmente se le introduce una boquilla, el cual calza a nivel de los molares para adquirir una pequeña abertura de la articulación temporomandibular. En este caso vemos unas láser que nos sirve de guía para poder centrar la toma de la imagen y la cara del paciente, y lo que vemos es el tubo, el cual están superpuestos la placa de la recepción y la fuente de emisión de radiación, la cual será un escáner en relación de antero-posterior, las proyecciones, que serán emitidas y recepcionadas en un giro de 180 grados. En la primera etapa hablaremos acerca de los artefactos, ¿sí? Son siempre inherentes a la adquisición de imágenes y otros son el resultado de los que pueden verse agravados por una mala posición del paciente, ¿sí? Es el principal problema que enfrentamos los radiólogos, es el posicionamiento a la hora de tomar la imagen. El artefacto de movimiento es más fácil de entender en una imagen panorámica, el cual solo estará presente en la parte de la imagen adquirida mientras el paciente se mueva y gire el tubo de rayos X. Aquí el artefacto de movimiento de tipo segmentario, ¿sí? Donde vemos la imagen derecha y el movimiento de la imagen izquierda, donde nos permite ver en el término medio de la adquisición el efecto que se denomina apariencia de dientes de sierra. Bien, ¿de qué manera solucionábamos este efecto? En primera instancia, se debe repetir la toma y, por supuesto, insistir al paciente que mientras el tubo esté girando, no se produzca ningún tipo de movimiento. En cuanto al artefacto de doble imagen, en este caso puntual, lo que vemos como en el momento de que el tubo comienza a girar, a través de un mismo punto, se produce una proyección de una imagen que pertenece a un mismo segmento, ¿sí? A diferencia de una imagen fantasma, la imagen doble tiene el mismo tamaño, nitidez y ubicación relativa, pero hacia cada lado de una imagen panorámica. En este caso, lo sitúa como ejemplo el posicionamiento del hueso hioides. En cuanto a los mecanismos de artefactos fantasma,
hablamos principalmente de que son las que ocurren cuando hay una estructura que está ubicada entre el tubo de rayos X, ¿sí?, y el canal focal. Dada justamente la ubicación más proximal hacia el tubo, es un área prevista por la imagen, ¿sí?, la trayectoria de esta estructura fantasma se verá ampliada y totalmente borrosa cuando se tome la adquisición en la placa. Y bueno, la estructura aparecerá 2 veces en cualquier radiografía panorámica dada, ¿sí? Entonces eso aparecerá una vez enfocada o casi enfocada, de un lado donde está realmente ubicada, y nuevamente como una imagen fantasma borrosa ampliada en el lado contralateral, que será mucho más central y situada hacia la parte superior. En este caso vemos cómo justamente la imagen de la lesión, como lo explica más o menos el esquema, ¿sí?, termina ampliada hacia el lado contralateral a modo de un fantasma. De todos los casos, el más común de las imágenes fantasmas son relacionadas los artefactos que provocan los aritos, ¿sí?, los aros o aretes. En este caso, lo que vemos son cómo se proyectan hacia el lado contralateral de cada una de las tomas a la hora de llevar a cabo la panorámica, ¿sí? Y en segunda instancia, tiene también que ver con un breve movimiento que a veces puede ser imperceptible para el paciente, pero radiológicamente tiene una traducción, como son los haces de la mandíbula contralaterales, ¿sí? Aquí vemos cómo la rama derecha termina siendo una línea fantasma del lado izquierdo y viceversa. El modo de solucionarlo, por supuesto, lo más fácil, retirando, siempre advirtiendo a los pacientes que se saquen los artefactos metálicos posibles y, por supuesto, repetir la toma en el caso del movimiento imperceptible para el paciente. En cuanto a las distorsiones por posicionamiento incorrecto del paciente, en este caso, lo que se denomina la imagen sonriente, habla acerca de la angulación de la cara del paciente. En este caso puntual, la barbilla o mentón está inclinado hacia caudal, ¿sí?, y el ceño de la frente más hacia arriba, y en este caso en la imagen, el ceño fruncido es cuando el mentón se inclina más hacia anterior, ¿sí?, y el ceño se distiende hacia posterior o hacia arriba, ¿sí? Por supuesto, se corrigen nuevamente para tener una imagen necesaria. Siempre estudios normalmente solicitados para tratamientos odontológicos. Brevemente una reseña acerca de la anatomía del diente para tener en cuenta, dado que muchas de las patologías en cuanto a los hallazgos tendrán relación en los procesos fisiopatológicos de la dentición. ¿Sí? En este caso, lo que vemos en primera instancia es el esmalte o la parte más radiopaca que tiene un diente, ¿sí?, la dentina en el borde mucho más interno, con la mayor parte del diente que tiene una composición similar a la del hueso. La parte de la pulpa o canal, ¿sí?, que contiene los vasos sanguíneos y el nervio, ¿sí?, con el foramen apical, que es donde ingresa justamente estas dos estructuras. Y la lámina dura es la más periférica, ya dentro de la porción gingival, ¿sí?, donde se toma relación con la cortical del hueso y que recubre la cavidad del diente. El ligamento periodontal y la parte más interna tiene que ver con la cementación, que es lo que cubre la raíz y le da adherencia hacia el ligamento propiamente dicho. Los folículos dentarios son los remanentes del órgano responsable para el desarrollo y la erupción del diente. Se encuentran siempre rodeados de un halo de lucidez en el borde delgado, ¿sí?, y suelen presentar a veces signos de esclerosis de dicha lámina dura, y es un espacio que normalmente puede llegar a medir hasta 2,5 milímetros. Eso es importante justamente cuando se tienen un retardo en el proceso de dentición, como le ocurrió a este paciente con una radiografía panorámica de un paciente de 8 años que muestra una combinación justamente de los dientes deciduos, ¿sí?, o también denominados de leche, los dientes permanentes ya erosionados, como son los premolares, y por supuesto los dientes permanentes que no han tenido erupción.
En cuanto a la numeración, para poder llevar a cabo un informe, siempre se tiene en cuenta el sistema ADA, que es un sistema internacional, el cual se procede a contar los dientes desde el arco superior y dando una vuelta desde derecha hacia la izquierda y posterior el arco inferior, regresando el mismo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sí? Mientras que para los pacientes pediátricos normalmente se suele informar con el alfabeto tradicional. Un breve reconto sobre la anatomía ósea a la hora de tener en cuenta las estructuras anatómicas. Para poder determinar si la placa se encuentra centrada o no, tenemos que tener en cuenta la simetría de estas estructuras óseas que nos van a permitir justamente determinar si la toma de la adquisición es buena o debe repetirse. En este caso puntual vamos a tener en cuenta la proyección del dioides, ¿sí?, los macizos craneofaciales, buscando siempre la simetría. Por supuesto, la visión de los cornetes nasales acerca de la centralidad de la placa, ¿sí?, las apófisis coracoides y de los condilomandibulares, del ángulo mandibular, ¿sí?, el canal mandibular, marcado aquí con la línea de puntos, y el borde inferior de las órbitas, ¿sí?, como por supuesto el piso del seno maxilar. En cuanto a la anatomía de tejidos blandos, son los espacios que sabemos debemos de tener: capacidad nasal, nasofaringe, cavidad oral, el seno maxilar, la parte de la órbita, ¿sí?, y por supuesto lo que son las partes blandas como la lengua, el paladar blando, pared faríngea posterior y epiglotis. Por supuesto, el bloque de mordida. En cuanto a las condiciones infecciosas, el Teaching Point nos habla acerca de que donde la radiografía panorámica realmente agrega un valor de la detección de anomalías del hueso adyacente, es cuando la enfermedad cariosa conduce a una infección de la pulpa que puede ocurrir en la desventilación del diente como un efecto de descompresión del material inflamatorio hacia el hueso dioide, ¿sí? En este caso lo que vemos en la placa panorámica es un proceso de un absceso periapical, donde la radiografía nos muestra en este paciente de 11 años el proceso de la carie dental asociado al folículo dentario que aún se encuentra conservado. En cuanto a las sospechas de osteomielitis, en este paciente lo que vemos en primera instancia es la sospecha, ¿sí?, de un grado de osteolisis en el sitio de la extracción del diente previo, sobre las de la mandíbula izquierda, que se encuentran áreas de engrosamiento y esclerosis, y correlacionada con una tomografía vemos cómo se encuentra la imagen de un secuestro óseo de un islote que quedó totalmente aislado. En cuanto a los hallazgos, podemos hablar acerca de que son frecuentes, ¿sí? Son las sinusitis odontogénicas, en este caso un paciente de 16 años, que consulta por dolor en el seno izquierdo, ¿sí? Vemos la enfermedad cariosa a nivel del diente número 14, con áreas de opacidad asociadas hacia el seno maxilar izquierdo. En cuanto a las condiciones patológicas traumáticas, ¿sí?, la imagen panorámica es una prueba inicial razonable de la sospecha de traumatismo dental, ya que permite la evaluación de las fracturas mandibulares y la afectación de los dientes y la evaluación de la articulación temporomandibular. Sin embargo, debe haber un umbral bajo para realizar una tomografía facial sin una lesión no visualizada adecuadamente, que existe una alta sospecha de clínica continua. En este caso, lo que vemos como hallazgo justamente es una fractura de la mandíbula en una paciente de 14 años tras un choque frontal con otro jugador durante un partido de fútbol. ¿Sí? La fractura hacia este lado vemos que se encuentra en el ángulo de la mandíbula derecha y la cual no presenta desplazamiento de ninguna de las estructuras, ¿sí? Mientras que la segunda fractura, tampoco desplazada, se da a través del cuerpo de la mandíbula.
Otro hallazgo común que podemos encontrar son las fracturas dentarias, en este caso un paciente de 18 años a través de una colisión vehicular, donde vemos el trazo de fractura de tipo transversa a nivel de los incisivos centrales, en este caso el izquierdo, donde podemos ver justamente la pérdida de solución de continuidad. Y en esta otra imagen vemos una abulsión dentaria traumática en un paciente de 19 años por un traumatismo facial, el cual el incisivo lateral derecho pasa de ser central izquierdo, está totalmente desplazado hacia posterior, ¿sí? Con un área, por supuesto, de ensanchamiento, que es afección del ligamento periodontal de dicho diente. En este caso, lo que nos pretende mostrar la imagen es una luxación de la articulación temporomandibular de una niña de 14 años, donde vemos justamente marcadas con las estrellas, ¿sí? Los cóndilos mandibulares que se encuentran desplazados, dejando las fosas mandibulares vacías. En cuanto a las lesiones masivas, el Teaching Point nos habla acerca de que, al igual que las otras lesiones, es importante evaluar ciertos criterios, incluida la ubicación anatómica y la relación con estructuras adyacentes, la naturaleza de la matriz interna y la zona de transición en la presencia de masas de tejidos blandos asociados a una reacción perióstica. Cuando una lesión está asociada al diente, puede caracterizarse como periapical, mientras que la que rodea al ápice o a la raíz del diente, ¿sí? O en todo caso serán pericoronal cuando estén centradas a la corona del diente. En este caso, la adquisición de esta imagen panorámica nos habla de una paciente de 21 años que muestra un quiste radicular, el cual presenta con un dolor dental del lado derecho, ¿sí? Este fue el motivo de consulta. La lesión periapical de tipo lítica, ¿sí? Es de tipo no expansiva y que se encuentran descubierta de manera accidental, mientras que el motivo de consulta termina siendo el proceso de dentición final, que es la muela de juicio que se encuentra retenida. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar también son las de tipo líticas expansivas, en las cuales se termina correlacionando con una tomografía en el cual, en la presentación de un corte axial, lo que vemos es precisamente la presencia de un ameloblastoma en un adolescente de 17 años que presenta áreas de tumefacción facial a nivel derecho. En este caso vemos una lesión de osteosclerosis idiopática en una paciente de 17 años que presenta una tumefacción facial secundaria a un absceso de partes blandas. El hallazgo, ¿sí? Se ve una lesión de tipo esclerótica y brevemente lobulada, que tiene su correlación con esta imagen tomográfica de una adquisición axial en el filtro de partes, del filtro óseo. Otro hallazgo que fue nombrado en el artículo cuando se toma una adquisición en una paciente de 18 años que consulta por un agrandamiento de una tumefacción facial derecha en un periodo de 3 semanas de evolución, se determina que es la presencia de un osteosarcoma, donde nos muestra un área de radiolucidez que rodea a la raíz del tercer molar de la mandíbula derecha, con signos de esclerosis moteadas adyacentes, y vemos su correlación con estudios de tomografía y resonancia, donde a nivel de la tomografía, en una secuencia en T2, vemos una masa de aspecto hiperintensa que presenta un realce heterogéneo con un componente extraóseo que se observa en un encierro casi circunferencial a nivel de la mandíbula, ¿sí? Y en la tomografía, por supuesto, en el filtro óseo, vemos cómo el compromiso de la cortical tiende a tener áreas de erosión de la misma. Como conclusión, nos habla de que esta descripción del paso a paso acerca de los aspectos técnicos de la obtención de este tipo de estudios radiográficos panorámicos a la evaluación anatómica relevante y los diferentes estados patológicos visibles con este examen de imagen único debería proporcionar
recursos valiosos no solamente para el radiólogo, sino por supuesto también para el profesional que lo estaba solicitando. Y con estos conocimientos somos nosotros los que debemos demostrar el modo de adquisición y por supuesto vencer a una radiografía panorámica de tipo pediátrica de la cola de exámenes con competencia y facilidad a la hora de poder informarlas. Aquí abajo el enlace para poder ampliar algunos de las imágenes presentadas. Muchísimas gracias.